El plazo razonable en Bolivia para la detención preventiva es de 6 meses. El gobernador, dentro del caso Golpe 1, lleva detenido 2 años y 8 meses. Porque ellos consideran que se tiene que continuar con la detención preventiva cuando ya han pasado 44 meses desde su detención. Y se está tratando de cumplir la ley. No se está haciendo nada, ni un milímetro fuera del marco de lo que dice la norma. Estamos listos con los fundamentos ya propuestos ante el tribunal. Vamos a solicitar la libertad pura y simple porque no existe la proporcionalidad en esta aplicación de medida cautelar. Hay libertad en varios procesos y en 2 procesos que están en Santa Cruz se encuentra con una detención domiciliaria en horario nocturno. Si hoy positiva la resolución, todavía nos falta un proceso más que está por delitos electorales en la ciudad de Potosí. Se va a fijar la audiencia y con eso ya Marco Antonio Pumari podría irse a su casa. Está llamando a una audiencia porque ya han pasado los plazos procesales. No, aquí se han cometido ilícitos y esos ilícitos han sido corroborados en la acusación y obviamente en las más de 400 pruebas que demuestran la situación en la que hoy nos encontramos. Bien, ¿libertad en puertas? ¿Será eso lo que va a suceder? ¿Qué va a pasar con estos 3 personajes en nuestro país? Lo ven ustedes en pantalla. Luis Fernando Camacho, que guarda detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro. Marco Antonio Pumari, que fue trasladado a la ciudad de La Paz para poder participar en esta audiencia. Y Yanine Áñez, que también guarda detención en la sede de gobierno. Su defensa ha presentado diferentes alegatos ante la justicia y se aguarda las determinaciones. En el caso de Camacho y Pumari, una audiencia que fue suspendida. Algunos de los acusados dentro de estos procesos que están fuera del país, claro, hablando en el caso de Yanine Áñez, también se han presentado, pero de manera virtual. Hablemos del tema, analicemos el procedimiento. Le quiero dar la bienvenida a Fabricio Góngora, que está con nosotros, nos va a ayudar muchísimo con la explicación, y también al doctor Israel Quino, que también está en estudios. Buenas noches. Buenas noches, agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia en todo el país. Bien, ¿cómo estás, Fabricio? ¿Qué tal? Qué gusto. A ver, veamos, por separado yo creo que las cosas, sí, ¿no es cierto? Por un lado Camacho y Pumari y por el otro lado la señora Áñez. Comenzamos con la señora Áñez, porque el caso de Sencata se anulado, va ella para juicio de responsabilidades. Yo creo, Miriam, que hay una conclusiva, creo que transversal, más allá de lo procesal. Y es que el poder nos está demostrando otra vez en nuestra historia que es efímero, ¿no? Y hoy día, lamentablemente, volvemos a demostrar que la justicia, lamentablemente, es funcional al momento político. Te pido favor. Vamos a escuchar lo que dijo la señora Áñez, ni bien escuchó justamente esta sentencia y continuamos con tu análisis. Escuchemos, por favor. Lo que aquí se hace no es justicia, es una persecución política disfrazada de proceso judicial. Y yo no me niego a la justicia, me niego a una acusación falsa que ha hecho la Fiscalía sin ninguna investigación por instrucciones del poder de turno. Me niego al uso arbitrario que hacen de la justicia como un arma de persecución política para todos aquellos que no cometimos delito alguno. Y aquí nos tienen privados de libertad, sometidos a audiencias cansadoras, y sin embargo, el verdadero responsable, que ustedes saben quién es, Evo Morales, está en completa impunidad, porque todos esos hechos que sucedieron el año 2019 fueron provocados por Evo Morales y su ambición de poder. Primero, con ese fraude descarado que indignó a toda la población y nos llevó a las calles. Y después de su exilio, cuando huyó, incitaba a la gente que lo sigue a que generen actos de violencia. No han tomado en cuenta de manera malintencionada todas las averiguaciones o todas las investigaciones que se hicieron
durante mi gobierno, porque omitieron todos los avances que se hizo en una investigación, porque ustedes saben que en ninguna parte del decreto supremo emitido por mi gabinete, porque no fue la malvada Yanine la que redactó, firmó y publicó un decreto supremo, en ninguna parte de ese decreto supremo dicen que hay piedra libre para ir a matar. No han podido demostrarlo ni la fiscalía ni mis acusadores esa situación. A ver, para que cierres la idea, dijiste que el poder es efímero y que es funcional. A las esferas del poder, sean en el Ejecutivo o a las propias esferas de la cúpula judicial. Ahora bien, si bien es importante que la justicia recupere independencia, recupere institucionalidad, esto no puede ser un episodio 2, nuevamente, de una justicia selectiva en la persecución penal, ¿no? O también de dejar en la impunidad a determinados operadores del propio sistema judicial que un día falla sobre la misma causa, un día fallan blanco y al día siguiente fallan negro. Entonces, no hay pues garantía de independencia, no hay garantías procesales, ni derechos ya sean de la víctima o ya sean de la parte imputada. Sin embargo, las declaraciones de la señora Áñez también son medias verdades. Ese decreto supremo que movilizó instituciones castrenses, pues era un decreto de la impunidad. Eso no hay que malentenderlo, eso está escrito, está en el decreto supremo, que además, a título de aquello, y lo ha dicho el Grupo Internacional de Expertos Independientes, dependiente de la CIDH el 2020, este grupo de operaciones combinadas entre policía y Fuerzas Armadas han realizado ejecuciones sumarias. ¿Qué es esto? Disparar, asesinar, eso han realizado. No lo está diciendo nuestra justicia, lo han dicho expertos internacionales. Independientemente de aquello, hay una regla respecto al procedimiento penal, que la detención preventiva es la excepción, no puede ser una constante. Ojalá de aquí en adelante no exista más este tipo de persecución penal selectiva. Al que piense diferente hay que procesarlo, al que es oposición hay que encarcelarlo. No todos en igualdad procesal, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. ¿Qué dices tú, Fabricio, por favor? ¿Cuál es tu postura al respecto? Bien, en este precisamente espacio, Luciana, Miriam, hemos saludado enfáticamente las decisiones acertadas por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Considero que este instructivo 18 dio lugar a las revueltas, incluso motines que se dieron en los centros penitenciarios, ¿no? Porque fue corregido de forma autónoma por ellos mismos, emitiendo el instructivo 19, que ya te dice que todos los plazos de todas las personas privadas de libertad debieran ser revisadas. Te doy datos de la Defensoría del Pueblo. Nos dicen que hay más de 33,000 personas privadas de libertad, de las cuales más del 58% constituyen personas con detención preventiva. Eso es alarmante, ¿no? Como decía el colega, la normativa, la academia en derecho penal te dice que la detención preventiva es la excepción, más no la regla. ¿Y qué es lo que hemos visto durante estos últimos años? Que lamentablemente autoridades jurisdiccionales en materia penal suelen utilizarlo de manera desmedida, de manera desproporcional. Esperemos, evidentemente, que pueda generarse un cambio en el marco de la presunción de inocencia, la igualdad procesal y sobre todo precautelando los derechos fundamentales y garantías constitucionales. ¿Tufi? Sí, buenas noches, doctor Quino. La expresidenta alegaba juicio de responsabilidades. Hoy el juzgado del Alto ha declinado competencia y por lo tanto ha determinado juicio de responsabilidades. ¿Corresponde ese camino en este caso? Estimado Tufi, buenas noches. En realidad, allí creo que se asienta ya lo que en su momento yo planteaba desde las columnas de opinión el año 2020, la teoría de los actos presidenciales. Primero, una teoría política, ¿fue fraude o fue golpe? ¿No? Claro, quienes salieron del poder van a decir que fue golpe. Quienes generaron un quebrantamiento del orden constitucional, porque esa forma de sucesión presidencial no está prevista ni en la Constitución ni en los reglamentos camarales, van a decir que fue fraude, ¿no? Entonces, ambos bandos van a defender sus tesis del golpe y sus tesis del fraude. Pero lo que hoy prevalece
es justamente esta teoría de los actos presidenciales. Es impermisible, pues, saber que alguien que detenta el poder, que se legitima en el poder, así no haya seguido las reglas de la sucesión presidencial, promulgue una normativa, ¿no?, bajo la cual se convoque a elecciones presidenciales y se elija nuevo presidente. Es decir, la ley de elecciones por las cuales el señor Luis Arce gana la presidencia es ley. Pero quien promulga la ley no es presidenta. Entonces, ahí había una incongruencia en la tesis política. En la tesis estrictamente constitucional, quien detenta los actos presidenciales merece pues juicio de privilegio. No hay otro entendimiento, claro. Pero si de entremedio hay operadores de justicia que están forzando la norma para responder a los intereses políticos de un momento gubernamental, bueno, ahora también, independientemente se la haya liberado a la señora Áñez y a quienes estaban en su condición de acusados ya en el juicio oral, también deberá emerger las auditorías jurídicas. ¿Qué implica una auditoría jurídica? Que lo tiene que administrar el Consejo de la Magistratura. Si en el proceso hubo un determinado juez de primera instancia, un juez natural, que no ha previsto esto de la ley de juzgamiento vía fuero especial, ley 044 de juicio de responsabilidades, y entre comillas le ha metido nomás en el proceso ordinario, ahí hay responsabilidades, y en su momento también el propio operador de justicia tendrá que ser sometido ante la misma justicia si vulneró derechos, si restringió garantías y además se atentó a la libertad de un conjunto de personas indebidamente. A ver, Fabricio, en el caso de Camacho y Pumari, ambos tienen detención preventiva, uno de más de 3 años, el otro va a cumplir 3 años en diciembre. No tienen sentencia, ¿no es cierto? No tienen sentencia ambos. Hay dos aspectos por los cuales sí se podría juzgar, el tema corrupción o afectación al Estado. ¿Cuál es la situación de ambos? ¿Podrían recuperar su libertad? Bien, precisamente ese instructivo que yo mencionaba hace un momento, el 18 de febrero de 2025, ordenaba a los tribunales departamentales para que en este caso esos 2 ciudadanos, habló de Camacho y de Pumari, puedan ser revisados los plazos procesales. Ojo, hay que aclarar eso a la población. La revisión de plazos procesales no implica de forma automática una posible liberación, como muchas veces se ha comentado erradamente en medios de comunicación. Lo que se señala es que revisen estas autoridades jurisdiccionales que tienen la facultad de control jurisdiccional de sus casos, precisamente revisar los plazos de cada uno. Tengo entendido que cada uno de ellos, bueno, al menos en el caso del señor Camacho, tiene distintos procesos, no solamente uno, motivo por el cual se tendría que revisar la situación jurídica de este ciudadano. Ahora bien, en el caso del señor Pumari, la situación es distinta. Tengo entendido también por medios de comunicación que para el día de mañana se llevará posiblemente adelante una audiencia de cesación a la detención preventiva en horas de la mañana. En este caso, si el juez ve por pertinente y una vez que la defensa técnica de este señor pueda enervar los riesgos procesales para facilitar una medida menos gravosa, llámese detención domiciliaria o libertad pura y simple, que sea pues una autoridad jurisdiccional quien lo determine conforme a derecho. Ahora, doctor Quino, ese no es el único proceso que tiene en su contra Yanine Áñez, ¿verdad? Hay otros varios, son 5 en total, si no estoy mal. Sí, tiene desde el último proceso que también la Suprema ha dispuesto en el caso Eva, que se juzga en la vía del juicio de responsabilidades, pues allí se tendrá que definir. Sin embargo, ya en lo procedimental, si fuera juicio de responsabilidades, va a ir a una lista de espera de más de 20 juicios de responsabilidades que desde el año 2006 no se han movido. Y la normativa, la ley 044, no establece prelación, es decir, llega en la lista 23 juicio, va a tener, cuando la asamblea así lo autorice, van a ir del juicio 1. Y en el juicio 1 está pues en el año 2006 hasta ex ministros de Estado, ex prefectos que tenían juicio de privilegio para ese momento que estaba vigente la anterior constitución. ¿Y qué opina usted de eso, doctor? Para la fecha ya han pasado pues 20 años, hasta el propio delito ya prescrito, ¿no? Entonces, en varios de esos procesos. Ahora bien, si iría a lista de espera de los juicios de responsabilidades, como a cualquier ciudadano se le tiene que respetar los derechos. Claro, cuando hay un momento político, ¿no?, entre la izquierda que dice nosotros los buenos, ella la mala, ¿no?, va a haber estos lamentables desequilibrios en los que la justicia se presta a los intereses del poder político. Esto hay que cambiar. La forma nunca fue elegir jueces por voto popular, porque estos iban a responder
a quienes los han legitimado en el legislativo. Ahí no había reforma judicial. Si hoy día se impulsa a partir de estas medidas que en un principio han sido discriminadoras, es decir, por muy presidente del Tribunal Supremo de Justicia que sea el magistrado Saucedo, pues él no tiene competencias para decir liberen o no liberen. Claro, le puso, revisen la situación de estos 3 ciudadanos. Hay más de 30.000 privados de libertad, casi 60% detenidos preventivos, una gran parte de ellos con más de 3 años ya en el proceso. ¿Qué dice el procedimiento penal? Hasta 3 años debiera durar un proceso, muchos ya han excedido aquello, entonces tiene que ser la norma para todos, y hoy día intenta corregir con un nuevo instructivo y dice, bueno, revisaremos de todos. Lo que sí me parece importante es el instructivo del Consejo de la Magistratura, que ha ido más allá. Ellos han dispuesto la revisión extraordinaria de sentencias en materia penal. Eso no se ve todos los días, ¿no? Y seguramente revisarán no solamente de los casos de connotación política, sino otros ciudadanos comunes seguramente que podrían beneficiarse de aquello. Ahora, si la medida es reducir el hacinamiento carcelario, ¿de qué forma se lo va a realizar? Uno dirá, bueno, es una política criminal que proviene de este propio órgano judicial en buena hora, pero si descongestionamos las cárceles y decimos, bueno, vayan con arresto domiciliario, tenemos las condiciones para que la policía resguarde, por ejemplo, a feminicidas seriales que quieran beneficiarse con estos instructivos, porque entran todos. Entonces, ahí habrá que ver. ¿Existen las condiciones justamente para enervar, descartar los riesgos procesales de cada caso en particular, o solamente por la fiebre del momento político de estos casos de connotación política vamos a abrir la puerta para todos? Mucho ojo con los operadores de justicia. Está bien que exista un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, pero son jueces naturales. ¿Esto qué implica? Solamente el operador de justicia tiene que definir entre el hecho y el derecho para ver si corresponde disponer medidas sustitutivas o mantenerse firmes en la medida de la detención preventiva. Sí, doctor Fabricio Góngora, volviendo al tema de Camacho y Pumari, mañana va a presentar evidentemente Pumari la solicitud de cesación de detención, pero también ya la presentó hoy día la defensa de Camacho. El procurador argumenta de que hay riesgos procesales y además de que en caso de presuntos delitos contra el Estado no corresponde la cesación de detención preventiva por más que se haya cumplido el tiempo procesal. ¿Usted cree que eso es así? Tufi, buenas noches. Evidentemente, cuando se fundan riesgos procesales, peligros de fuga, peligros de obstaculización, la única manera jurídica, conforme lo determina el Código de Procedimiento Penal, es enervando estos riesgos. ¿Y eso quién lo valora? Lo valora el juez natural. Esta autoridad jurisdiccional en materia penal tendrá que valorar los nuevos elementos que seguramente la defensa técnica, tanto del señor Pumari o del señor Camacho, podrían presentar ante la eventual audiencia del día de mañana. Lo cierto es que, evidentemente, hay unas circunstancias en el propio artículo 239 de esta normativa adjetiva penal que determinan ciertas circunstancias vinculadas a los tipos de procesos, pero ojo, con relación a la duración de la detención preventiva. Te dicen que en ciertos delitos, por ejemplo, delitos contra el Estado, no establece el límite de los 6 meses que ya hemos mencionado en otra oportunidad. Esto sí, evidentemente se puede emplear a 12 o 24 meses vinculados si tiene una acusación o una sentencia, pero lo que dice el procurador está vinculado a lo señalado de los tipos penales por el cual se investiga. Y tengo entendido que el señor Camacho sí tiene esta circunstancia. Entonces, será interesante analizar desde la perspectiva netamente penal el día de mañana cómo vaya a resolver, ¿no? Porque por un lado está lo que te puede ser un instructivo que, reitero, no te dice de manera clara o de manera puntual libere a este ciudadano, simplemente te dice resuelva los plazos procesales. Y para ello se está llevando esta audiencia que seguramente la defensa técnica tendrá su estrategia jurídica. A propósito de justamente, Miriam, de lo que estábamos escuchando y lo que manifiestan nuestros invitados, el tema de la detención preventiva y para muchos analistas el excesivo uso de la misma, vamos a ver la siguiente información que tiene que ver con la situación carcelaria en nuestro país. En Bolivia se cuenta con más de 35.000 personas privadas de libertad, de los cuales 58.5% de la población carcelaria está con detención preventiva. Esta situación
conlleva a un severo caso de hacinamiento que se suma a otros factores que afectan a los derechos humanos. Sí, porque no tienen dinero, no tienen abogados, no tienen quien patrocine. Los jueces, ustedes han dicho hace muchos años a través de la prensa, se sabe, es una corruptela fuerte. Todos han calificado inadecuadamente a la justicia, entonces no corresponde que yo vuelva a repetir esto. Y entonces ahí se juegan muchos Washingtones y eso hace que las personas pobres no puedan salir. Hay un estudio de 500 casos de personas que están con detención domiciliaria, todo tipo de delitos, asesinatos, violación, narcotráfico, todos los delitos, con detención domiciliaria, sin escolta. ¿Por qué no se les puede dar a los otros? ¿Cuál es la influencia para que tengan detención domiciliaria ellos y no los otros? Eso están reclamando, creo, los privados de libertad ahora. Detrás de esta puerta prácticamente es una sociedad dentro de la sociedad, con más de 4.000 privados de libertad. El penal de San Pedro en la ciudad de La Paz es uno de los recintos carcelarios, por lo menos con mayor población. De esta cárcel se registra por lo menos 25 decesos al año, entre fallecidos por enfermedad u otras causas. Ha empeorado al punto de que los privados de libertad han asumido el control de las cárceles, ellos hacen los cobros y como si fuesen penitenciaristas, ellos clasifican, ellos determinan dónde van a ir a las secciones, les cobran dinero, entra alcohol, drogas, las filas de las cárceles están plagadas, o diría, hacen filas adolescentes, niñas de 14, 15 años cargados de sus bebés, es decir, la cárcel ya se ha convertido en un centro de intolerancia total. Lo que llama la atención de estos casos del régimen penitenciario que hay en Bolivia es que las cárceles a su interior están administrados por los propios internos, los delegados. Sumado al hacinamiento que se registra en los recintos carcelarios, la falta de recursos para asegurar el prediario de alimentación, que actualmente es de 8 bolivianos, también es un factor que afecta al Estado. 8 bolivianos por persona privada de libertad en todos los recintos carcelarios del país, 10 en total. Se considera que esta cifra mensualmente tenga un costo al Estado de 281.600 bolivianos. Es decir, que al año esta cifra llegaría por lo menos a más de 3 millones de bolivianos. Hay que clasificar a las personas privadas de libertad en sentenciados y en preventivos. Las cárceles que tenemos, sí, efectivamente no son suficientes, pero si tomamos medidas como esta que se está hablando ahora del órgano judicial, para sacar como 9.000 en mi línea, 3 van a arrastrar a 9.000, está muy bien. Los privados de libertad deberían pedir al órgano ejecutivo un indulto para reducir a todos los presos, a todos los que están en cárceles, reducirles 2 años de sentencia. De acuerdo al crecimiento de la población carcelaria en Bolivia, el año 2020 se contaba con 17.205 personas privadas de libertad. El 2021, 18.703. El 2022, 24.824 personas en las cárceles. El 2023, 28.838 personas. El año pasado se contaban con 32.035 personas en recintos carcelarios. Este año, esta cifra asciende a más de 35.000 personas. Increíble, un crecimiento increíble del 2021 al 2022. Más de 5.000 personas que han aumentado su calidad de vida dentro de las cárceles. Pero en medio de esto, a ver, estaríamos hablando de 2/3 prácticamente de la población carcelaria que se encuentra con detención preventiva. Escuché a una autoridad que decía que hay incluso detenidos preventivos de 7 a 8 años esperando que se les dé una sentencia. ¿A qué se debe esta retardación de justicia, Israel? ¿Falta de jueces? ¿Falta de calidad en el trabajo? ¿Qué es? Primero, que hay una lamentable ineficiencia de los operadores de justicia. Es un hecho innegable. Miriam, cuando estamos en la calle Potosí, ¿no? La Genaro Sanginés está frente a frente la fiscalía con los juzgados. La gente católica, cuando pasa por la calle Potosí, se persigna y dice, ojalá nunca llegue por estos estrados porque jamás va a encontrar justicia. Claro, si la debilidad son los operadores de justicia, allí radica el mayor problema. Podemos tener una ley casi perfecta,
Pero la ley depende del intérprete, del operador de justicia, y allí está una gran falencia. Es decir, si continuamos teniendo una justicia indolente con el pueblo, las cárceles van a continuar hacinadas. Segundo elemento, si desde las esferas del poder vamos a continuar con una política de populismo punitivo, es decir, roban un celular en la ceja y voy a hacer mi conferencia de prensa para ponerle aprendido y lo voy a mandar a Chonchocoro, o sea, es un mensaje político, pero ¿cuál es la política criminal? Hoy día el propio judicial está disponiendo una política criminal desde el judicial. ¿Cuál es la política criminal desde el órgano ejecutivo, que tiene todo un ministerio a cargo, varios ministerios a cargo para aquello? Un tercer elemento, si el poder político continúa de reforma tras contrarreforma penal y hacer normativas específicas para determinados actores políticos, van a continuar estas cárceles continuando creciendo en población penitenciaria y reduciendo la población con sentencia. Y un cuarto elemento que creo que también es importante, los delitos políticos. El GIEI, el año 2020, ha dispuesto que el delito de terrorismo es un delito político. ¿Qué significa? Que el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene que expulsar al delito de terrorismo, porque como está tipificado, cualquiera que ejerza un derecho a la protesta en la calle acompañada de un par de petardos puede ser encarcelado por terrorismo. Claro que sí, porque al fiscal se le ocurre y el juez le mete nomás. Entonces, allí hay una gran cantidad de población hoy día procesada y encarcelada por el delito de terrorismo. Si el Tribunal Constitucional elimina este delito político, mucha gente también va a salir de las cárceles. El derecho a la protesta no se puede criminalizar. ¿Tu fin? Sí, Fabricio, considerando que han pedido la revisión de los casos procesales de todos los privados de libertad prácticamente, eso puede demorar mucho más tiempo. ¿Hay alguna otra salida? Mencionaba el analista hace unos minutos atrás el indulto y otros recursos posibles. Evidentemente, aparte que el instructivo 19 señala que los tribunales departamentales tienen que informar en 24 horas, ¿no? Entonces eso es humanamente imposible. Lo cierto es que sí se practica jornadas para precisamente brindar, bajo el principio de inmediación, que las autoridades jurisdiccionales en materia penal puedan estar en los recintos penitenciarios a la brevedad de sustanciar la mayor cantidad de audiencias de situación jurídica. ¿Cuándo son las audiencias de situación jurídica en materia penal? Para aquellas personas imputadas que se encuentran detenidos preventivamente durante un tiempo previsto, póngase 6 meses. Concluidos los 6 meses, se tiene que llevar adelante la audiencia de situación jurídica para ver si fuese el caso, el fiscal pide la ampliación de la detención preventiva o la defensa técnica de la parte imputada, ¿no? La parte víctima. En ese sentido, se prevé que se lleve adelante estas jornadas y esperemos, ¿no? Nuevamente saludamos la decisión que sea de una nueva política criminal por parte del propio órgano judicial, pero que sea para todos por igual. Israel, en tu experiencia, por favor, claro, evidentemente entendiendo todo este tema procedimental, ¿crees que mañana pueda darse la liberación de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari? Es altamente probable por la previsión del procedimiento penal, que establece que un proceso, una causa, no puede durar más de 3 años. Y en estos casos en particular, por los procesos por lo menos que se han iniciado con anterioridad, ya han vencido aquello. Sin embargo, ¿qué debe valorar el juez natural? No es que el presidente de la Suprema me ordena y yo le voy a meter nomás, no. Tiene que ver riesgos procesales. ¿Se han descartado los riesgos procesales? Si se cumple esa formalidad procesal, pues el juez deberá actuar en derecho. Si se incumple, pues también deberá mantener su decisión. Ahora bien, hay un elemento extremadamente subjetivo en los procesos penales que tienen determinada connotación política, y es el riesgo procesal que se denomina obstaculización. ¿Qué pasa cuando el fiscal imputa, dice, me falta tomar declaraciones a 20 personas y yo creo que el imputado por alguna razón alguna vez puede darle una llamada por WhatsApp y puede influir en la investigación, por tanto va a obstaculizar mi investigación? Entonces, detención preventiva, y el juez le mete nomás. Allí este tipo de riesgos procesales no pueden ser subjetivos. No dudo
que existan, y conozco, buenos jueces, buenos vocales, buenos fiscales y buenos magistrados, pero el resto, ¿no?, tiene que actuar en el marco de la ley, en el marco de la Constitución, y recuperar institucionalidad. ¿Qué mejor que en un momento de cambios políticos, de reconstrucción del poder político, cumplir lo que manda nuestra Constitución? Justicia pronta, gratuita, oportuna y en resguardo de la independencia de poderes. ¿Qué dices tú, Fabricio? Bien, coincido en cuanto a la alta posibilidad de que se dé una cesación a la detención preventiva, más siendo objetivos del ciudadano Pumari, que como sabemos solo tiene una causa no aperturada. Empero, todo dependerá, nuevamente recalco este elemento, de los documentos, de la estrategia jurídica, de su defensa técnica para enervar estos riesgos. Sin duda alguna, la población boliviana está expectante de esta situación jurídica y nuevamente el juez natural debe valer su razonamiento en el marco de la independencia judicial. El hecho que un instructivo le ordene revisar los plazos no implique de manera automática que el mismo pueda liberar a estos ciudadanos. De todas formas, estaremos a la espera para poder analizar esta situación. Permítanme ambos, por favor, estamos en contacto con el doctor Diego Gutiérrez, que es el abogado de Marco Antonio Pumari. Está en línea con nosotros, los saludamos, doctor, buenas noches, para conocer cuáles son los preparativos para la audiencia de mañana. ¿Cómo están? Un saludo a todos, buenas noches. Sí, en este momento me encuentro alistando ya lo que es la cesación de las medidas cautelares para el día de mañana, la continuación de la audiencia que ha determinado el Tribunal Sexto de Desempeño. Entonces, estamos con... Sí, ¿qué es lo que se va a presentar, doctor? Sí, en este caso, en el caso del golpe 1, solo existen riesgos procesales por los cuales se ha fundado una detención preventiva contra Marco Pumari. Una de estas es el proceso pendiente que está en Potosí, otra de estas es que puede influir en testigos, y la última es que puede influir en la recabación de documentos en etapa investigativa. Ahora, como estaba escuchando a los colegas ahí en el estudio, estas medidas cautelares, por el mismo transcurso de este juicio oral, ya se han ido extinguiendo. Por ejemplo, estamos ya en una etapa de alegatos finales. Ya no hay testigos que vayan a presentarse a declarar. Ya no hay más documentos que se vayan a presentar. Entonces, estos riesgos procesales ya no se encuentran latentes. Y por lo tanto, como fundamento, que lo hemos expresado hoy día y también lo vamos a expresar mañana con la documentación que vamos a adjuntar, lo que corresponde es que Marco Antonio Pumari se defienda en libertad pura y simple con relación al caso de golpe 1. Bueno, doctor, vamos a estar atentos al desarrollo de la audiencia. Esta breve explicación queríamos de su parte para conocer cuáles serán los procedimientos que también realizará la defensa de Marco Antonio Pumari, hablando de manera específica de la situación de él. Gracias, doctor. Gracias, Israel, también por habernos acompañado. Fabricio, siempre un gusto. Gracias, Luciana, y a la espera de lo que vaya a pasar mañana para analizar desde la perspectiva constitucional y también del ámbito penal.